Si tienes más de 60 años y últimamente te cuesta concentrarte, olvidas cosas sencillas o sientes que tu mente ya no es tan clara como antes. Quiero que te hagas una pregunta muy concreta y honesta. ¿Estás seguro de que tu presión arterial está ayudando a tu cerebro y no perjudicándolo sin que lo notes? Mi nombre es Dr. Ramírez. Llevo más de 20 años trabajando con personas mayores y, a lo largo de todo este tiempo, he visto una situación repetirse una y otra vez. Pacientes responsables, disciplinados, que toman su medicación, controlan sus cifras y hacen todo lo que creen correcto para cuidar su salud. Sin embargo, poco a poco comienzan a sentirse diferentes, más lentos mentalmente, más olvidadizos, menos seguros al pensar o tomar decisiones. La mayoría asume que es simplemente parte de hacerse mayor, pero en muchos casos, no lo es. En este video quiero explicarte la relación real entre la presión arterial y la salud del cerebro después de los 60. Vamos a hablar de por qué una presión demasiado baja puede ser tan problemática para la memoria como una presión alta. ¿Qué señales tempranas observo en consulta cuando el cerebro no está recibiendo suficiente sangre y cuál es el enfoque que utilizo para ayudar a mis pacientes a proteger su claridad mental a largo plazo? Quédate conmigo hasta el final, porque hay un detalle clave que la mayoría de las personas pasa por alto y que puede cambiar por completo la forma en que entiendes y cuidas tu presión arterial. Ahora, vayamos paso a paso y entremos de lleno en el tema. Con el paso de los años, el cerebro no funciona exactamente igual que cuando éramos jóvenes, y esto es algo que muchas personas no tienen en cuenta. A partir de los 60, el flujo de sangre que llega al cerebro suele disminuir de forma gradual. Los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos, menos elásticos, y la capacidad natural del cuerpo para adaptarse a los cambios de presión ya no es tan eficiente como antes. Esto no significa que el cerebro deje de funcionar bien de inmediato, pero sí que se vuelve más sensible a cualquier alteración en la presión arterial. El cerebro necesita un suministro constante y suficiente de sangre para poder trabajar con claridad. Esa sangre transporta oxígeno y nutrientes esenciales para las neuronas. Cuando ese flujo se reduce, aunque sea de manera leve pero repetida, el cerebro empieza a resentirse. El problema es que este proceso no duele, no genera una alarma clara y no ocurre de un día para otro. Es silencioso y progresivo. A diferencia de otros órganos, el cerebro no siempre avisa cuando algo no va bien. Muchas personas no sienten dolor cerebral, sino cambios sutiles, más dificultad para concentrarse, lapsos de memoria más frecuentes, una sensación de lentitud mental o cansancio cognitivo, especialmente por la mañana. Estos síntomas suelen atribuirse al envejecimiento normal, cuando en realidad pueden estar relacionados con una perfusión cerebral insuficiente. Otro punto clave es que, con la edad, el cerebro pierde parte de su capacidad de autorregulación. En personas más jóvenes, cuando la presión arterial baja un poco, los vasos cerebrales pueden adaptarse y mantener un flujo adecuado. Después de los 60, esa capacidad de compensación se reduce. Esto significa que caídas de presión que antes no causaban ningún problema ahora sí pueden afectar al cerebro, incluso si las cifras parecen normales en el papel. Por eso es tan importante entender que no todos los cerebros envejecen igual ni reaccionan de la misma manera a la presión arterial. Dos personas con la misma cifra pueden tener respuestas completamente distintas. En una, el flujo cerebral puede mantenerse estable. En otra, puede disminuir lo suficiente como para afectar la memoria y la claridad mental con el tiempo. Comprender estos cambios no es motivo de miedo, sino de conciencia. El objetivo no es alarmarse, sino aprender a escuchar al cuerpo y entender que, después de cierta edad, el equilibrio es mucho más importante que perseguir cifras ideales sin contexto. A partir de aquí, es fundamental analizar qué ocurre cuando la presión arterial se encuentra en los extremos y cómo eso impacta directamente en la salud del cerebro. Cuando hablamos de presión arterial, solemos pensar solo en el peligro de que sea demasiado alta. Y es cierto que una presión elevada durante muchos años puede dañar los vasos sanguíneos del cerebro y aumentar el riesgo de un accidente cerebrovascular. Ese riesgo existe y no debe ignorarse. Sin embargo, en la práctica diaria se observa otro problema igual de relevante y mucho menos comentado. Lo que ocurre cuando la presión se reduce en exceso. Una presión arterial demasiado baja puede limitar la cantidad de sangre que llega al cerebro. A corto plazo, esto puede manifestarse como mareos, sensación de inestabilidad o dificultad para pensar con claridad. A largo plazo, el efecto puede ser más profundo. Cuando el cerebro recibe menos oxígeno de forma repetida, ciertas áreas comienzan a funcionar peor, especialmente aquellas relacionadas con la memoria, la atención y la toma de decisiones. Lo delicado de esta situación es que no siempre se percibe como un problema grave.
Muchas personas no se desmayan ni presentan síntomas intensos. Simplemente sienten que ya no son tan ágiles mentalmente, que necesitan más tiempo para procesar información o que olvidan detalles recientes con mayor frecuencia. Estos cambios suelen normalizarse como parte del envejecimiento, cuando en realidad pueden estar relacionados con una presión arterial que es demasiado baja para las necesidades reales del cerebro. Otro aspecto importante es el equilibrio. El cerebro no se beneficia de extremos. Una presión muy alta daña los vasos con el tiempo, pero una presión demasiado baja puede privarlo del flujo constante que necesita para mantenerse activo. En edades avanzadas, este equilibrio se vuelve más frágil. El cuerpo ya no compensa con la misma eficacia, y pequeñas variaciones pueden tener un impacto mayor que en etapas más tempranas de la vida. Por eso, no se puede hablar de una única cifra ideal válida para todos. La tolerancia del cerebro a la presión arterial depende de muchos factores: la elasticidad de los vasos, la salud general, el nivel de actividad y la presencia de otros problemas médicos. Lo que para una persona es una presión segura y bien tolerada, para otra puede ser insuficiente y perjudicial a largo plazo. Entender esta diferencia es clave para proteger la función cerebral. No se trata de elegir entre presión alta o baja, sino de reconocer que el cerebro necesita estabilidad y un flujo adecuado de sangre de manera constante. Cuando ese flujo se ve comprometido, incluso de forma leve pero repetida, la admitencia cognitiva puede verse afectada con el paso del tiempo. A partir de aquí, resulta fundamental profundizar en un elemento que suele pasarse por alto y que juega un papel central en este proceso: los pequeños vasos sanguíneos del cerebro y el daño silencioso que pueden sufrir con los años. El cerebro no depende únicamente de grandes arterias para mantenerse sano. En realidad, su funcionamiento diario depende de millones de vasos sanguíneos muy pequeños, conocidos como microvasos o vías capilares. Son estos vasos diminutos los que llevan oxígeno y nutrientes directamente a las células nerviosas. Con el paso de los años, estos microvasos se vuelven más frágiles, menos flexibles y más vulnerables a cualquier cambio en la presión arterial. Cuando la presión es demasiado baja, la sangre pierde la fuerza necesaria para llegar de forma eficiente a estas zonas más delicadas del cerebro. No se trata de una interrupción brusca, sino de una reducción leve pero constante. Día tras día, ciertas áreas reciben un poco menos de oxígeno del que necesitan. El cerebro, al principio, intenta adaptarse, pero con el tiempo esa falta de suministro empieza a pasar factura. Este tipo de daño no provoca un evento repentino ni una señal clara de alarma. No hay dolor, no hay un momento exacto en el que todo cambia. Lo que ocurre es un desgaste progresivo. Las conexiones entre neuronas se vuelven menos eficientes. La comunicación se ralentiza y el cerebro empieza a trabajar con menos reservas. Es ahí donde aparecen los olvidos frecuentes, la dificultad para mantener la atención o la sensación de confusión leve que va y viene. Lo más preocupante es que este proceso suele normalizarse. Muchas personas aceptan estos cambios como algo inevitable del envejecimiento, sin darse cuenta de que el cerebro está reaccionando a un entorno que no le resulta favorable. La falta de un flujo sanguíneo estable afecta sobre todo a las áreas encargadas de la memoria reciente, la planificación y la rapidez mental, funciones clave para la autonomía diaria. Además, el daño a los microvasos no ocurre de forma aislada. Una vez que estos pequeños vasos se deterioran, el cerebro pierde parte de su capacidad para recuperarse frente a nuevos episodios de presión baja. Esto crea un círculo silencioso en el que cada fluctuación tiene un impacto mayor que la anterior. Con el tiempo, incluso variaciones pequeñas pueden generar efectos más notorios en la función cognitiva. Por esta razón, la estabilidad se vuelve un factor esencial. El cerebro necesita constancia. Necesita que la presión arterial sea suficiente para alimentar sus microvasos de forma continua, sin caídas bruscas ni periodos prolongados de baja perfusión. No busca cifras extremas, sino un entorno predecible y adecuado a su estado actual. Comprender este mecanismo permite ver la salud cerebral desde otra perspectiva. Proteger la memoria no es solo una cuestión de prevenir grandes eventos, sino de cuidar estos procesos pequeños y silenciosos que ocurren todos los días. A partir de este punto, resulta imprescindible reconocer las señales tempranas Reconocer las señales tempranas es uno de los pasos más importantes para proteger la salud del cerebro. El problema es que estas señales no siempre son evidentes ni aparecen de forma dramática. En la mayoría de los casos son sutiles, intermitentes y fáciles de ignorar. Precisamente por eso pasan desapercibidas durante años. Uno de los signos más frecuentes es la dificultad para recordar información reciente. No se trata de olvidar hechos del pasado lejano, sino cosas simples del día a día,
dónde se dejaron las llaves, qué se iba a hacer a continuación o detalles de una conversación reciente. A esto suele sumarse una sensación de lentitud mental, como si pensar requiriera más esfuerzo que antes. Otro síntoma común es la falta de claridad al comenzar el día. Muchas personas se sienten especialmente cansadas o confusas por la mañana, incluso después de haber dormido varias horas. Este momento es clave, porque es cuando la presión arterial suele ser más baja. Si el cerebro no recibe suficiente flujo sanguíneo en esas primeras horas, la sensación de niebla mental puede prolongarse durante buena parte del día. La inestabilidad al ponerse de pie también merece atención. Mareos breves, visión borrosa o una sensación de desequilibrio al levantarse pueden indicar que el cerebro está experimentando caídas momentáneas en el flujo de sangre. Aunque estos episodios duren pocos segundos, su repetición constante puede tener consecuencias a largo plazo. También es habitual notar una menor capacidad de concentración. Leer durante mucho tiempo, seguir una conversación compleja o mantener la atención en una tarea puede resultar más difícil. El cerebro empieza a desconectarse con mayor facilidad, no por falta de interés, sino por falta de energía suficiente para sostener el esfuerzo mental. Lo más delicado es que estos síntomas suelen justificarse como parte normal del envejecimiento. Sin embargo, cuando aparecen juntos o se vuelven cada vez más frecuentes, es importante considerarlos como señales de advertencia. El cerebro está comunicando que algo no está funcionando de manera óptima. Prestar atención a estos cambios no significa alarmarse, sino ganar información. Cuanto antes se identifican estos signos, más margen hay para ajustar hábitos, revisar objetivos de presión arterial y crear un entorno más favorable para el cerebro. La clave está en no normalizar lo que en realidad puede ser una llamada de atención temprana. A partir de este punto, resulta fundamental entender cómo crear las condiciones adecuadas para que el cerebro reciba un flujo sanguíneo estable y suficiente a lo largo del tiempo. Eso implica dejar de perseguir números aislados y empezar a pensar en una estrategia de protección a largo plazo basada en equilibrio y estabilidad. Crear un entorno favorable para el cerebro después de los 60 no significa perseguir una cifra perfecta de presión arterial, sino construir estabilidad día tras día. El cerebro funciona mejor cuando recibe un flujo de sangre constante, sin altibajos bruscos. Esa constancia es mucho más protectora para la memoria que intentar mantener la presión lo más baja posible a cualquier precio. Uno de los errores más comunes es centrarse solo en el número que aparece en el tensiómetro y no en cómo se siente el cuerpo. La presión arterial debe evaluarse junto con las sensaciones físicas y mentales. Si una persona se siente clara, estable, con buena energía mental y sin mareos, es una señal de que el cerebro está recibiendo lo que necesita. Cuando aparecen síntomas, aunque las cifras parezcan correctas, es importante prestar atención. La velocidad con la que se baja la presión también es clave. Reducciones rápidas pueden desestabilizar el flujo cerebral, especialmente en personas mayores. El cerebro necesita tiempo para adaptarse. Los cambios graduales permiten que los vasos sanguíneos se ajusten y mantengan una perfusión adecuada, reduciendo el riesgo de efectos negativos sobre la memoria y la concentración. El descanso juega un papel fundamental. Durante el sueño, el cerebro se recupera y reorganiza información. Dormir mal o de forma irregular afecta tanto a la presión arterial como a la función cognitiva. Un descanso adecuado ayuda a mantener un equilibrio más estable y favorece una mejor oxigenación cerebral a lo largo del día. La actividad física suave y regular es otro pilar importante. Caminar, moverse con frecuencia y evitar largos periodos de inactividad ayudan a mejorar la circulación sin forzar al organismo. No se trata de ejercicio intenso, sino de constancia. El movimiento regular contribuye a que la sangre fluya de manera más uniforme hacia el cerebro. La alimentación también influye. Una dieta equilibrada, rica en nutrientes que favorecen la salud vascular, apoya la función de los pequeños vasos sanguíneos del cerebro. Mantener una buena hidratación es igualmente esencial, ya que la deshidratación puede contribuir a caídas de presión y afectar la claridad mental. Por último, la forma en que se mide la presión arterial importa más de lo que muchos creen. Medidas aisladas o en momentos poco representativos pueden llevar a decisiones incorrectas. Observar patrones, especialmente en relación con síntomas, ofrece una visión más realista de lo que el cerebro está experimentando. Proteger la memoria a largo plazo no es el resultado de una sola acción, sino de un conjunto de decisiones coherentes. Estabilidad, atención a las señales del cuerpo y un enfoque equilibrado crean las condiciones para que el cerebro se mantenga activo, claro y funcional con el paso de los años. Proteger la memoria después de los 60 implica, en esencia,
Respetar las necesidades reales del cerebro. No se trata de forzarlo, ni de imponerle objetivos rígidos, sino de ofrecerle un entorno en el que pueda funcionar con seguridad. El cerebro necesita un flujo de sangre suficiente, estable y adaptado a la persona, no cifras ideales desconectadas de la realidad diaria. Cuando la presión arterial se mantiene en un rango que el cuerpo tolera bien, el cerebro puede trabajar con mayor eficiencia. La claridad mental, la capacidad de recordar y la atención sostenida dependen de ese equilibrio. Por el contrario, cuando se ignoran los síntomas y se priorizan únicamente los números, el cerebro puede quedar en desventaja, incluso aunque los valores parezcan correctos. Con el paso del tiempo, pequeñas decisiones repetidas tienen un impacto mayor que grandes cambios puntuales. Escuchar al cuerpo, observar cómo responde la mente a lo largo del día y evitar fluctuaciones bruscas, permite preservar funciones cognitivas que son clave para la autonomía. La memoria no se protege con extremos, sino con constancia. Es importante entender que el envejecimiento no implica perder inevitablemente claridad mental. Muchos de los cambios que se atribuyen a la edad están relacionados con factores modificables, y la presión arterial es uno de los más relevantes. Ajustarla de forma consciente y equilibrada puede marcar una diferencia real en cómo se piensa, se recuerda y se vive cada día. Cuidar el cerebro es un proceso continuo. No requiere medidas drásticas, sino atención, estabilidad y coherencia. Cuando el flujo sanguíneo se mantiene adecuado y constante, el cerebro tiene más posibilidades de conservar su capacidad de adaptarse, aprender y funcionar con claridad durante más tiempo. Esa es la base para proteger la memoria a largo plazo y mantener una buena calidad de vida con el paso de los años.